cuando parte de vosotros una actividad así y encima pues nos llamáis. La verdad es que muy bien. Otra cosa que os voy a comentar. En estas charlas lo que acordamos Guillermo y yo fue que yo daba en principio una primera parte en la cual hablaría del virus y hablaría de lo que es la infección a nivel celular y a nivel más molecular, dijéramos. Entonces después entraría Guillermo con toda la parte clínica del tema y luego ya por último entraría yo de nuevo para hablar de posibilidades de tratamiento y desarrollo de vacunas. De manera que entonces, sin esperar más, empiezo con la charla enseñándoos estos mozos que tengo aquí, que son los virus vistos en microscopía electrónica. Entonces podéis ver que tienen una especie de proyecciones que salen de ahí, que fue lo que, bueno, los que lo descubrieron dijeron que se parecía a una corona. Supongo yo que es una corona puesta encima de la cabeza de un calvo o algo así, de tal manera que por eso estos bichos se llaman coronavirus. Y como ya demostrasteis en el test anterior que puso la profesora Sofía, pues es un virus que tiene ARN en cadena sencilla, es el más grande de todos los virus que tienen ARN. Acordaos de aquellos problemas que tenían los virus con ARN para hacer genomas grandes. Bueno, pues este es el que tiene el virus mayor. El ARN es una molécula muy densa y eso es lo que hace que el virus tienda a no viajar mucho en el aire, sino que rápidamente se viene abajo. Como veis aquí, el ARN está en el interior de la partícula. En realidad aquí lo que se presenta es el ARN rodeado de la nucleoproteína y entonces esto sería la nucleocápsida del virus, ¿de acuerdo? Y luego, pues por fuera de esto, el virus tiene una envuelta, esta envoltura que está formada fundamentalmente por fosfolípidos procedentes de la membrana de la célula en la que el virus se formó y luego, pues en esa envuelta salen una serie de proteínas. Proteínas, por ejemplo, la proteína M o la proteína E, que tienen como función estabilizar la partícula viral, ¿de acuerdo? Y luego hay otra proteína, que es la famosa, de la que venimos oyendo hablar todo el rato, que es esta otra, que es la proteína de la espícula o de la espina, o como lo queráis llamar, que tiene dos funciones. La primera de ellas es el reconocimiento de la célula que va a ser su víctima, de manera que media la adherencia a los receptores que están en esa célula, y la segunda, la de fundir la envuelta viral, recordadlo, es esencialmente una membrana fosfolipídica con la propia membrana de la célula que va a ser atacada, de manera que eso hace que el virus entre automáticamente dentro de la célula. Muy bien. Bueno, un dato más. Al ser el virus envuelto, esto nos indica que es un virus muy susceptible a las condiciones del ambiente. Por ejemplo, el hecho de que esté hecho de fosfolípidos nos aclara muy bien el por qué el lavarse las manos con jabón, que es un solvente de lípidos, pues viene también para la erradicación del virus activo. En la siguiente fotografía, lo que os enseño es una célula eucariótica que está infectada por el virus. Y esto lo hago para dos cosas. La primera de ellas es porque quiero que veáis la diferencia de tamaño que existe entre el virus, serían todas estas particulitas que veis por aquí fuera, y también todas estas aún más pequeñas que veis aquí dentro, ¿de acuerdo? Con respecto a la célula que lo alberga, que es una célula de la cual solo vemos una parte pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, la otra cosa que quiero que veáis es la enorme cantidad de virus que se están produciendo dentro de una única célula. Es lo que quiero que veáis. Por cierto, fijaos que estos virus son mayores que los que están aquí dentro, porque estos han adquirido ya la envuelta al gemar de la superficie celular. Acordaos, los virus envueltos no matan a las células, no en un principio no las lisan, sino que geman a través de la membrana de las mismas. Muy bien. Ya sabemos eso y entonces vamos a pasar a hablar un poco de las infecciones por coronavirus. Bueno, pues epidemiológicamente podríamos decir que hay dos grandes grupos. Los virus que están adaptados a los humanos y los virus no adaptados, todos los cuales, al menos todos los importantes, tienen su origen en los murciélagos. Los murciélagos son una fuente muy puñetera de virus. Acordaos que el virus del ébola también venía, bueno, en este caso era de un vampiro, pero no deja de ser algo parecido a un murciélago. Bueno, ¿qué características
tienen los virus adaptados a los humanos, que han aprendido a convivir. Y como han aprendido a convivir, pues resulta que nos van a provocar afecciones banales, porque lo que quieren ellos es que les duremos mucho, porque cuanto más les duremos, pues a ellos también les irá mejor. Son parásitos estrictos, por lo tanto, su única esperanza de progresar es mientras nosotros estemos con vida. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los virus adaptados a los humanos? Fundamentalmente, producen resfriados. Aproximadamente el 10% de los resfriados que pasamos durante el invierno son debidos a estos coronavirus humanos. No se diagnostican prácticamente jamás, aunque también hay que decir que en determinadas ocasiones pues, pueden exacerbar procesos previos que tienen los pacientes que se ven infectados, de tal manera que ahí actúan como patógenos oportunistas y en esa exacerbación pueden precipitar una bronquitis o pueden empeorar una neumonía o incluso llevar a cabo la aparición del síndrome agudo respiratorio severo, que, como veis, pues la frecuencia va disminuyendo según vamos bajando en esa lista. Muy bien. ¿Y qué ocurre con los virus no adaptados? Pues eso precisamente, que como no están adaptados a nosotros, no saben cómo comportarse y lo hacen mal. De tal manera que hasta el momento hemos tenido tres grandes invasiones por virus no adaptados a nosotros, que son las del SARS-CoV-1, el MERS-CoV-1 y ahora el SARS-CoV-2. Todos ellos proceden remotamente de los murciélagos, pero ninguno de ellos se transmite directamente desde los murciélagos al hombre. Por lo tanto, en todos los casos, va a haber animales que actúan como reservorios de la infección y también como fuente del proceso infeccioso. Entonces, si miramos el SARS-CoV-1, bueno, este es un cuadro que apareció en 2002, duró hasta enero de 2003, y el reservorio del virus fue la civeta del Himalaya. Es este bicho que veis aquí, es un bicho carnívoro. Nosotros no comemos carnívoros, pero los chinos sí. De tal manera que lo cazan para comérselo y además porque por lo visto tiene en las proximidades del ano una serie de glándulas que producen una sustancia, dicen ellos, que de buen olor. Permitidme que yo lo dude, pero bueno, lo utilizan en perfumería. Bueno, pues este virus, ya os decía, estuvo en activo durante 7-8 meses y produjo un total, oficialmente, de 8.098 casos. De ellos, 774 personas se murieron, lo cual viene a darnos un porcentaje de mortalidad del 10%. Claro, si consideramos personas de más de 65 años, ese porcentaje de mortalidad subió al 43%. El segundo de estos virus que nos interesa es un virus que empezó a infectar a los humanos en 2012 y que todavía el brote no ha terminado. Es el virus MERS, lo de ME viene por Middle East, es decir, Medio Oriente, debido a que es un virus que se transmite por el concurso de los dromedarios. Este virus da lugar a una afección muy poco frecuente porque el virus infecta mal, pero que una vez que infecta es terriblemente grave. Mirad los números aquí en la tabla. Veis, hasta el momento ha habido unos 2.500 casos, de los cuales la mortalidad se puso en 858, es decir, un 34% de aquellos que sufrieron la infección por este virus. Fijaos que no pongo nada de personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque este virus ataca fundamentalmente a gente joven, a gente que está en contacto con los dromedarios. Es una enfermedad profesional que afecta pues, a los veterinarios, a los matarifes, a los pastores, a los que llevan los camellos o los dromedarios, vamos a decir, en las caravanas. Ese tipo de personas son aquellas en las que el virus va a ejercer su acción fundamentalmente. Y luego tenemos el de ahora. Tenemos el SARS-CoV-2, que también seguramente sabéis todos que se transmite a través del pangolín, que llegó a nosotros a través del pangolín, con procedencia, por supuesto, del murciélago, como todos los demás. Nuevamente, los chinos se comen esta cosa y, por lo tanto, pues eso provoca esa transmisión diferida, como os comentaba. Quería recordaros una cosa. ¿Os acordáis cuando hablábamos del virus de la gripe?
El virus de la gripe, decimos, es un virus de aves. Y es un virus de aves que directamente no nos puede infectar. Necesita pasar a través de un animal intermediario, como podría ser el cerdo, para poder llegar a nosotros, salvo situaciones excepcionales. Bueno, pues esto es una cosa bien parecida a aquello. Volviendo a lo que iba. Este virus de ahora, pues es una locura. Ya sabéis que, estos son datos de esta mañana, hay 41 millones de personas que han sido infectadas por el virus, de ellas se han muerto más de 1.100.000, el porcentaje de mortalidad está en el 2,7%, pero mayores de 65 años se pone por encima del 75%. Bien, y entonces la pregunta que cabe que nos hagamos es ¿dónde ocurre toda esta cadena de episodios hasta llegar a nosotros por parte de todos estos virus? Pues eso ocurre, también habíamos visto que con la gripe pasaba, en los mercados húmedos que llaman de China, en los cuales pues tienen animales vivos, en jaulas diminutas, tremendamente estresados, que por lo tanto sufren pues en un empeoramiento de las condiciones que tienen, y eso hace que, pues si están infectados por virus, pues esos virus se propaguen muchísimo. De tal manera entonces que la carga viral es tan grande que incluso virus que están en principio, vamos a decir, conformados para afectar a una determinada especie, pues pueden afectar a otras especies que están en su proximidad. Y ahora un detalle más que os quiero comentar, que es esta gráfica que tenéis aquí. Fijaos, esta es la gráfica de incidencia de la infección por el COP2 a lo largo de este año, ¿de acuerdo? Y como todos sabemos, pues esta es la incidencia en Europa, ¿de acuerdo? Hubo una primera oleada, esta oleada se disminuyó durante el verano y ahora estamos en una segunda oleada. Quiero que miréis dos cosas. La primera, la enorme diferencia que hay en cuanto a la incidencia de la infección viral de la primera oleada con respecto a la segunda, a pesar de que la primera oleada provocó terror en la sociedad y esta lo está provocando en mucha menor medida. Y la segunda que os quería enseñar era el tema de la mortalidad. Hubo una mortalidad muy grande provocada por el virus, fundamentalmente en personas muy mayores. Posteriormente, esa mortalidad se vino abajo y entonces, pues, se nos decía, cuando se veía este aumento de la incidencia de casos, se nos decía que, bueno, pero como está afectando a jóvenes, pues entonces la mortalidad es muy pequeña y no hay un aumento de mortalidad cuando ya hay un aumento de casos. Vamos a ver, la mortalidad es algo que ocurre semanas después de que tú adquieres la infección. Y fijaos lo que está pasando. Esta mortalidad está empezando a subir, con lo cual lo que viene ahora no sé yo hasta qué punto va a ser demasiado bueno. Y hay otra cosa que os quiero comentar a este respecto. Aquí en Europa tuvimos dos oleadas, pero si miramos la incidencia a nivel mundial del virus, que es esto que tengo aquí, esto es la incidencia en diferentes lugares, semana a semana. Fijaos, el virus empezó y en ningún momento hubo una bajada intermedia del virus como en Europa. En el mundo completo ha habido un incremento del virus constante, con una meseta aquí en el mes de julio que no es demasiado grande, y otra vez estamos subiendo de nuevo. Muy bien, visto esto, voy a pasar a hablaros un poquito del modo en cómo el virus nos infecta. Seguro que todos sabéis que el virus reconoce una proteína de la membrana celular, que es esta proteína AC2, que es el enzima convertidor de la angiotensina 2. De tal manera que los efectos que va a producir en parte vienen determinados por su interacción con esta proteína. Esta proteína forma parte del sistema renina-angiotensina, como seguramente os explicaron en fisiología, seguro que os lo explicaron, y a lo mejor en algún otro sitio más. De tal manera que toda esta historia parte de una proteína gorda, que es el angiotensinógeno, que no tiene ninguna actividad funcional, el cual va a ser procesado por la renina, que es una proteasa, como sabéis, y de tal manera que va a liberar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 entra en contacto con el enzima convertidor de angiotensina 1, a su vez, y le quita
un par de aminoácidos de tal manera que genera angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene un receptor en la membrana, de tal manera que cuando el péptido entra en contacto con el receptor, pues resulta que va a provocar en el organismo una serie de consecuencias que van desde la vasoconstricción, pasando por inflamación, coagulación, inducción de la cicatrización, etc. De tal manera que, bueno, pues aquí tenemos un efecto fisiológico muy claro. Además de esto, la angiotensina 2 puede ser a su vez ahora cortada también por el enzima convertidor de la angiotensina número 2, solo actúa sobre esta como sustrato, y da lugar a la angiotensina 1,7. 1,7 porque solo tiene 7 aminoácidos, ya me entendéis. Bueno, la angiotensina 1,7 tiene su propio receptor y cuando se ponen en contacto los dos, inducen justamente pues, una serie de efectos que son justamente los opuestos a los anteriores. Si la angiotensina 2 inducía vasoconstricción, la angiotensina 1,7 induce... ¿Qué pasó? Vale, induce vasodilatación y así sucesivamente los efectos son opuestos. En condiciones fisiológicas, lo que tenemos es que aquí se establece un equilibrio dinámico entre ambos tipos de respuesta, de tal manera que cuando conviene se va hacia un lado o cuando conviene de la otra manera, pues se va hacia el otro. Muy bien, y ahora el virus. ¿Qué ocurre? El virus, como ya os dije, reconoce la proteína el enzima convertidor de la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. De tal manera que, claro, cuando el virus une sus espículas a esta proteína, esa proteína queda bloqueada. Ya no puede llevar a cabo esta conversión de angiotensina 2. Perdón. Por favor, apagad los micros todos los que estéis en la charla, por favor. ¿Sigo? Vale. Decía yo que una vez que está bloqueado por el virus, el enzima ya no puede llevar a cabo la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Por lo tanto, se va a acumular la angiotensina 2 y por lo tanto eso va a desplazar el equilibrio en la dirección de la producción de estos efectos que realmente son estos que tenéis aquí puestos en inglés, dijéramos. Aparte de eso, lo que va a ocurrir es que como consecuencia de esta acción, un detalle que me va a servir para después. Para que el virus y la proteína, la AC2, se unan entre sí, tiene que haber el concurso de una proteasa de la propia célula, de la membrana celular, que procesa la proteína S del virus. Y eso es lo que va a hacer que haya afinidad entre las dos y se unan entre sí. A lo que iba. Cuando el virus penetra en la célula, estimula la actividad de otra proteasa de la membrana que lo que va a hacer es romper la proteína AC2. Por lo tanto, tenemos dos fuentes de eliminación de AC2. Por un lado, el propio virus uniéndose a la proteína y por otro lado, esta proteasa que rompe la proteína convertidora. Con lo cual, otra vez estamos tirando del equilibrio en dirección a la aparición de vasoconstricción, coagulación, inflamación, etc. Muy bien. Esto es lo que ocurre, digamos, a nivel infracelular, dijéramos. Pero cuando consideramos las células en su conjunto, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo que veis aquí en este esquema. Suponeos que esta es una célula, que la pobre es infectada por el virus. El virus infecta la célula y, como sabéis muy bien, una pregunta. Esperad, perdón. ¿Vosotros veis aquí donde estoy señalando con el cursor una cosa que pone hablando Evaristo? Es que necesito que se quite eso para que veáis lo que os quiero contar. Vale. No, nosotros no lo vemos, Evaristo. Vale, eso solo perfecto. lo tienes tú. Perfecto. No, lo vemos. Yo, por En ejemplo, otro lado, eso es de la aplicación. Vale, bien. Entonces, vosotros sabéis muy bien, porque probasteis micro, la inmensa mayoría, que cuando un virus entra en una célula, va a provocar por parte de esa célula la síntesis de interferón. En este caso estamos hablando de una célula epitelial, por lo tanto, fundamentalmente interferón alfa. ¿Qué ocurre con ese interferón?
Ese interferón es secretado por la célula e interacciona con las células adyacentes. ¿Y eso qué significa? Que esas células sintetizan una serie de proteínas y, en principio, esas proteínas no tienen ningún efecto, mientras esta célula que tengo aquí, pues no sea infectada. Si un virus entra en esta célula en esas condiciones, se genera lo que se llama el estado antiviral, que es simplemente que esa célula corta absolutamente toda la síntesis macromolecular. Dejan de producirse proteínas. ¿Qué significa? Que, claro, una célula en estado antiviral inhibe la replicación viral, inhibe también la transcripción de los genes virales y, por lo tanto, la infección queda parada. Esto se convierte en un pozo del cual el virus ya no es capaz de salir ni de llevar a cabo ningún efecto posterior. Muy bien, por lo tanto, el virus, al infectar una célula, induce el estado antiviral en las células adyacentes, que están así protegidas frente a la infección. Y ahora la pregunta es, ¿y qué ocurre con la célula que ha sido infectada en primer lugar? Pues esta célula se va a comportar de una forma altruista, como también sabéis. Va a entrar en un proceso parecido a una apoptosis, se llama piroptosis, en realidad es básicamente la misma cosa, lo que pasa que las proteínas que actúan son diferentes a las de la apoptosis, pero tienen un modo de funcionamiento muy similar. De tal manera entonces que esta célula se va a suicidar en aras del beneficio del organismo en su conjunto. Y en ese suicidio tiene mucha importancia el que sintetiza una proteína que migra a la membrana y en la membrana forma poros. De tal manera que esos poros iguales que los que hacen las hemolisinas, si recordáis que fabricaban las bacterias. Bueno, pues esos poros van a ser simplemente agujeros que están en la célula a través de los cuales va a salir contenido celular. Va a salir, por ejemplo, ATP, o va a salir DNA de la propia célula, o va a salir RNA del virus que la infectó. Y claro, todo eso va a actuar como una señal que indica a aquel macrófago que andaba por allí de guardia que algo no va bien. Y ese algo no va bien se traduce en que el macrófago se pone como loco. Se pone como loco y empieza a sintetizar una interleucina que es el interferón gamma. Este interferón gamma interacciona con el resto de células del sistema inmunitario, con las células T, con los monocitos, con los macrófagos, con los linfocitos B, con las células asesinas, y todas ellas empiezan a sintetizar mediadores de la respuesta inmune. De tal manera que eso va a establecer una defensa orgánica fuerte frente a la infección por parte del virus. Y entonces lo que vamos a tener como consecuencia es lo que veis en esta parte de abajo. Esta célula se está muriendo, pero en esta activación que hizo de las células inmunes, por ejemplo, provocó que el linfocito B se transformara en célula plasmática, generadora de anticuerpos, los cuales bloquean al virus y promueven su opsonización, de tal manera que un macrófago llega, se come al virus y aquí se acabó la historia. O, por ejemplo, van a inducir los linfocitos colaboradores, bueno, los linfocitos colaboradores sabéis que también eran necesarios para que aquella célula B, aquel linfocito B, se transformara en célula plasmática. Pero bueno, otra función que tienen estos linfocitos colaboradores es la de activar los linfocitos citotóxicos que van a coadyuvar de manera esencial también en la muerte de esta célula, en su desaparición y con ella en la eliminación del agente infeccioso. Este es un sistema extraordinariamente capaz que se pone en marcha casi de inmediato después de que el virus nos ha infectado y es lo que nos está protegiendo absolutamente todo el tiempo de las infecciones virales. Los virus están en el aire y por lo tanto constantemente estamos siendo infectados. Muy bien. Y esta es la situación que tenemos cuando lo que observamos es o bien una infección inaparente o bien una infección en la cual lo que se manifiesta es pues una sintomatología pseudogripal. Acordaos que habíamos dicho que el interferón en sí mismo ya tiene produce síntomas pseudogripales. Por lo tanto, esa sintomatología poco florida, esa sintomatología banal, puede que sea debida un poquito al propio virus, pero también lo es debido a la producción de interferón por parte de nuestro organismo. Y ahora vamos a considerar la otra situación. La situación en la cual resulta que nos infecta un mogollón de virus, montones y montones de virus.
o la situación en que resulta que mi sistema inmunitario está inmunodeprimido y yo no puedo enfrentarme pues, bien contra el virus. Por ejemplo, soy un diabético. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que, claro, si hay muchos virus que te infectan a la vez, esta célula producirá interferón, pero esta célula no podrá entrar en estado antiviral. Déjame que ponga la diapositiva. Esta célula, perdón, producirá interferón, pero esta célula no podrá entrar en estado antiviral porque probablemente ha sido infectada al mismo tiempo que la anterior o casi al mismo tiempo antes de que el interferón haya tenido tiempo de producirse y de proteger o de inducir la protección de la célula adyacente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que va a haber una piroptosis de porciones amplias de tejido. Esto va a estimular de manera extraordinaria aquel macrófago que os decía que estaba de guardia, va a provocar una estimulación de toda la respuesta inmunitaria tremenda, precisamente porque hay una inducción de la misma muy fuerte, y esto es lo que da lugar a eso que llamamos la tormenta de citocinas, que en último término va a provocar pues los síndromes graves, fundamentalmente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que si recordáis es un síndrome del que os hablé. Es un síndrome en general, que no produce solo este virus. Es un síndrome que, por ejemplo, vimos que ocurría cuando había endotoxemia. La endotoxina de las bacterias, acordaos, los ácidos teicoicos en el caso de las gram positivas, o bien el lipopolisacárido en el caso de las gram negativas, inducía una serie de síntomas que incluían fiebre, disnea, en último término también shock séptico, y una serie de sintomatologías que podían poner en peligro la propia vida del paciente. Y ahí es donde entra Guillermo. Guillermo. Estoy aquí, pero tienes que cerrar tu pantalla. Vale. ¿Está? ¿O tengo que cerrar más aún? Tienes que darle a dejar de compartir pantalla, a menos que vayáis a seguirlas vosotros. Pero bueno, No, para que la controle Guillermo, la suya. Vale. Dejé de compartir. Vale, pues vamos allá. Vamos a ver. Venga. Compartir. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Lo veis todos bien? ¿Está todo en su sitio? Sí, perfecto. Bueno, pues me uno al agradecimiento de Evaristo por la invitación. Siempre pues, es un honor que recurráis a mí o a nosotros para esto. Y también agradezco el volver a asistir a una clase de Evaristo, que ya hacía unos años, tampoco tantos, que no iba yo a una clase con Evaristo de microbiología. De lo que vamos a hablar ahora es un poco de la interacción del patógeno con un huésped, con el desafortunado paciente. Yo había empezado las diapositivas con el título que pusisteis, que está muy bien. Si uno quiere ser más académico, pues diríamos patogenia y manejo de la neumonía grave por SARS-CoV-2, que sería el título más académico, pero si realmente uno quiere llamar la atención, pues la duda, la auténtica filosofía de la presentación es qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Porque, queramos que no, hemos asistido al nacimiento de una nueva enfermedad para la cual no había nada descrito hasta hace unos meses. Y volvemos también a las clases de patología general. Muy fácil en la Wikipedia, buscamos el término enfermedad y nos encontramos con que, según la OMS, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, bla, bla, con signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Podríamos discutir bastante sobre este final de frase, pero eso es una enfermedad, lo cual es muy distinto de un síndrome. Hace un momento Evaristo hablaba del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o el shock séptico, que es otro síndrome, que es un cuadro clínico con un conjunto de síntomas característicos que puede ocurrir por diferentes causas. Ya Evaristo introducía perfectamente esto. En los últimos meses o a lo largo de este año hemos asistido al nacimiento de una nueva enfermedad. Y este es el primer
el primer aviso, ¿no?, de la OMS, en la página web de la OMS, donde salen avisos periódicamente, el 5 de enero de 2020, donde se describen que a final del 2019 hay 44 pacientes con una neumonía de etiología desconocida centrada en un mercado de Wuhan. En unos días o en unos meses descubrimos que el agente causal de esta enfermedad pues es un nuevo coronavirus que en su momento se bautizó como nCoV y ahora la denominación oficial es SARS-CoV-2. Esta es otra célula del epitelio respiratorio en la cual pues, podemos ver la emergencia de partículas virales. Sin embargo, que sea una nueva enfermedad no quiere decir que produzca un síndrome nuevo, sino que hemos asistido a los cuadros clínicos con los síndromes de siempre. Y ya en el año 1967, Ashbach y, bueno, este es Tom Petty, no el cantante, es otro Tom Petty, describía en The Lancet una serie de 12 pacientes que tenían una respuesta pulmonar muy característica, muy homogénea, a pesar de que cada uno de ellos tenía una etiología diferente. Tenían 10 o 12 enfermedades distintas, politraumas, pancreatitis, etcétera, pero todas ellas compartían un mismo síndrome que se denominó en aquel momento distrés respiratorio del adulto y que ahora hemos rebautizado como distrés respiratorio agudo. Pero es una enfermedad con más de 40, es un síndrome con más de 40 años de historia que se caracteriza por el inicio rápido de opacidades bilaterales en la placa de tórax que no se explican por un derrame, que no se explican tampoco por un fallo cardíaco, o sea que el mecanismo de este edema, de este líquido que vemos en el pulmón no es hidrostático, no es por un aumento de la presión en los capilares y que causa una alteración más o menos grave de la oxigenación, con una hipoxemia que puede llegar a ser muy profunda. Esto es lo que presenta un cuadro. Este es uno de los pacientes que recibimos en el brote de marzo en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos de Luca. Y podemos ver lo que tiene. Este es un enfermo que rápidamente se pone malo, se queja, tiene síntomas catarrales, etcétera, pero acude ya, lo tenemos que ingresar en la UBI porque tiene, como podéis ver, un infiltrado en la radiografía de tórax, a pesar de que se ven bien los diafragmas, no tiene colapsos de segmentos pulmonares, etcétera, y una hipoxemia importante. Mirad cómo en poco tiempo, aquí estaba con oxígeno, pero en poco tiempo, esta es la gasometría, 2:30, 8 de la tarde, tiene unos niveles de PO2 muy por debajo de lo que consideraríamos normal, o sea, una hipoxemia rápida. Una de las cosas que hemos visto en los últimos meses es que estos enfermos pueden tener una evolución tremendamente rápida y mirad cómo el intercambio gaseoso se ha dividido por 3 en unas pocas horas. Así que hipoxemia, infiltrados alveolares bilaterales, inicio agudo y no explicable por sobrecarga hídrica. Esto es un distrés respiratorio que tenemos que muchas veces acudir a la ventilación mecánica. Este es el mismo paciente unas horas después y podéis ver en la radiografía que ya está intubado. Y aplicamos el tratamiento estándar del distrés respiratorio. No sabemos, en aquel momento quizás incluso ni sabíamos cuál era el agente causal. Bueno, ya lo sabíamos, pero los primeros pacientes en Wuhan no se sabía el agente causal, pero ya sabemos, por la experiencia que hemos acumulado en estos 40 años de manejo del distrés respiratorio, qué tratamientos funcionan y qué no. Y esta es una revisión del año 2019, antes del brote, en el que ya detallan las estrategias que son eficaces para tratar a los pacientes con distrés respiratorio. Esencialmente, el manejo se centra en la aplicación de ventilación mecánica, el empleo de presiones positivas para sustituir la función respiratoria del paciente. Y sabemos que debe hacerse con unos volúmenes muy bajos. Debemos aplicar unos volúmenes por debajo del volumen corriente que inspiraríamos en una respiración normal. Esto hemos llamado algunas veces ventilación protectora y tiene todo el sentido del mundo. Si tú de repente tienes solo la mitad del pulmón para respirar, pues lo lógico es que ese pulmón reciba la mitad del volumen, porque si no, estaremos causando lo que llamamos lesión pulmonar inducida por la ventilación. La permisividad con el colapso del pulmón o la sobredistensión de los pulmones porque estás aplicando un volumen inadecuadamente alto, sabemos que causa
daño en el parénquima pulmonar, causa rotura del epitelio, disfunción del surfactante, precipita membranas hialinas. En realidad lo que está causando es también un distrés respiratorio. Al final, en ese síndrome del distrés respiratorio confluyen tanto la enfermedad original como el daño que estamos haciendo. Y si vuelvo a la diapositiva anterior, podemos ver cómo este paciente, cuando lo hemos intubado, lo que hemos hecho, la primera medida que tomamos en este enfermo es disminuir el volumen corriente, porque no queremos causar sobredistensión. ¿Qué precio pagamos? Mirad, a la 1 de la tarde tenía esta gasometría, bueno, porque estaba con oxígeno suplementario, y 8 horas después, o 12 horas después, este enfermo está en ventilación mecánica. Hemos conseguido mejorar su oxigenación porque tiene una PO2 más alta, incluso menos. Pero fijaos cómo ha aumentado su PCO2. Bien, esto es una buena señal, no es que esté peor, es que simplemente su volumen pulmonar, su volumen corriente, su ventilación alveolar, la estamos disminuyendo de forma consciente. Estamos haciendo una hipercapnia permisiva, más o menos, para evitar la sobredistensión pulmonar. Porque aún hay más. Si esta respuesta pulmonar es exagerada o el daño que causamos con la ventilación es grande, lo que nos encontramos es con que el epitelio se rompe y toda esta respuesta inflamatoria que había permanecido confinada al alveolo hasta entonces pasa a la circulación. Esto es lo que en la literatura de los cuidados intensivos hemos llamado biotrauma, la traslocación de bacterias o virus, mediadores inflamatorios que pasan a la circulación. Y esa respuesta que antes teníamos solo en unos cuantos alvéolos, pasamos a tenerla en todo el organismo. Esto muchas veces lleva al fracaso multiorgánico y es la principal causa de muerte de los pacientes con distrés respiratorio. La otra estrategia que hemos aplicado en estos pacientes, que también venía perfectamente recogida en las guías ya antes de la pandemia, es la ventilación en decúbito prono. Algo tan sencillo, tan económico y con una tasa de efectos secundarios moderada, como poner al paciente boca abajo, consigue mejorar dramáticamente el intercambio gaseoso. Seguimos con el mismo paciente. Fijaos, esta es la radiografía de tórax anterior en una proyección antero-posterior y esta, si os fijáis, no es que hayamos cambiado el catéter de lado, ahora está aquí, o que el tubo gire un poco hacia ese lado, sino que simplemente está el paciente boca abajo. Además, ya nos lo remarcan aquí, que la placa está tomada en decúbito prono. El poner a un paciente boca abajo altera completamente o cambia las propiedades mecánicas esencialmente de la pared torácica, hace que aquellos gradientes de presión pleural de los que hablábamos cuando estudiábamos la fisiología respiratoria se distribuyan de otra manera y, en definitiva, lo que hace es mejorar el equilibrio entre ventilación y perfusión pulmonar. El resultado importante para el manejo del enfermo es que la oxigenación mejora drásticamente en decúbito prono. Y lo podemos ver aquí. Esta gráfica también está... Todo esto son capturas de pantalla del sistema de historia clínica del hospital. No hemos tenido que hacer estas tablas. Pero fijaos, vamos de derecha a izquierda. El 27 de marzo tenía esta oxigenación. Aquí lo pusimos en ventilación mecánica, la hipercapnia que veíamos antes. Y aquí, en este intermedio, lo pusimos en decúbito prono. Y fijaos cómo la oxigenación va mejorando, no lentamente, porque en realidad está mejorando tanto que nos está permitiendo disminuir la cantidad de oxígeno que le tenemos que dar. En 48 horas este paciente pasó de necesitar oxígeno al 80% para tener una oxigenación justita, con una PO2 de 70, a poder estar con oxígeno al 35%, que es una concentración muy razonable y nada tóxica, y tener una PO2 muchísimo mejor. Perfecto, tenemos un síndrome que sabemos manejar y así podemos tratar a nuestros pacientes. Pero claro, en el momento en que emergió la pandemia y evidentemente pues la preocupación a nivel planetario nos hizo a todo el mundo pensar en si esto tenía algún tipo de característica especial. Y aparecieron varios artículos y varias reseñas, en la prensa incluso no especializada, de que el daño pulmonar que producía el COVID era especial, ¿no? Este es un artículo que es muy importante porque Luciano Gattinoni es uno de los padres
de las estrategias de ventilación mecánica en el distrés. Es un tío además muy listo y al que tenemos que agradecerle mucho, pero publicó este artículo en una de las principales revistas de cuidados intensivos del mundo, que decía que el COVID no causa un distrés típico. En realidad lo que ha pasado es esto. Volvemos a la Wikipedia y aprendemos que es el fenómeno Baader-Meinhof, que sucede cuando una persona, después de haber aprendido algún hecho específico, como una frase, una palabra o la existencia de un síndrome, se la encuentra de nuevo, quizás muchas veces en un periodo corto después de haberlo aprendido. Esto lo único que expresa es nuestro propio sesgo de confirmación. De ver 1 o 2 casos de distrés respiratorio al mes de promedio en las unidades del mundo, pasamos a tener 50, 70 pacientes todos simultáneamente. Eso pone de manifiesto la variabilidad del síndrome y nos hace ser más conscientes de cosas que, cuando los casos son pocos, nos pasan desapercibidos. De forma específica, se debatió inicialmente mucho si el distrés respiratorio causado por el coronavirus tipo 2 tenía una diferente mecánica respiratoria, causaba trombosis de los capilares y, por supuesto, mi favorito es lo de tormenta de citoquinas. Bueno, han pasado unos meses, ha habido una actividad frenética de muchos grupos de investigación en todo el mundo y hoy sabemos que la mecánica respiratoria es la misma que el distrés respiratorio convencional. Mirad, esta es una serie francesa de varios pacientes, de cientos de pacientes, comparan pacientes con COVID-19 y pacientes sin él y miden la compliancia, que es seguro que recordáis de las clases de fisiología respiratoria. Para algún invitado que no lo recuerde, pues es la elasticidad del sistema respiratorio, cómo de fácil es insuflar aire en un pulmón. Y podéis ver que la compliancia de los pacientes que tienen COVID es prácticamente igual que los pacientes que no la tienen. Así que en realidad la mecánica respiratoria es prácticamente igual que la que vemos en los enfermos que tienen distrés respiratorio de otra causa. El síndrome mantiene su manifestación. El segundo hallazgo en teoría especial era los fenómenos de trombosis capilar que llevaron al planteamiento de usar dosis altas de anticoagulantes en estos enfermos o incluso el tratamiento fibrinolítico. Evidentemente ningún tratamiento está exento de efectos adversos y esto es una práctica como mínimo arriesgada. Un grupo chino estudió los hallazgos patológicos en una serie de tan solo 4 pacientes con enfermedad por coronavirus, otros 4 con una enfermedad más leve, y la comparó con una cohorte histórica, aquí faltan pacientes, pero la diapositiva no daba para más, de pacientes con distrés de otra etiología. ¿Hay fibrina? ¿Hay trombosis capilar? Sí, hay trombosis capilar en la enfermedad por coronavirus, pero es que siempre la ha habido también en los pacientes con distrés respiratorio. La activación de todos los fenómenos inflamatorios a nivel local, una de las cosas que activa es la coagulación, y la trombosis capilar es frecuente en casi cualquier lesión pulmonar aguda y es la responsable de los fenómenos de espacio muerto, que tengamos que ventilar muchas veces para conseguir eliminar CO2. No es porque la difusión esté alterada, porque muy mal tiene que estar la difusión para que se altere el CO2, sino porque hay muchos capilares trombosados y la llegada de CO2 al alveolo, que es por el lado capilar, no ocurre como nos gustaría, como debería ser. Así que tampoco es un hallazgo específico de la enfermedad por coronavirus. Y esto salió antes de ayer, es un artículo, es un metaanálisis que está publicado en Lancet Respiratory Medicine, en el cual unos autores recopilan datos de niveles de citoquinas, en este caso interleuquina 6, que siempre ha sido uno de los mediadores proinflamatorios más estudiados y de los biomarcadores con mayor poder predictivo en el distrés, en casos de COVID, en casos de distrés respiratorio de otra causa y, por ejemplo, en la sepsis o en el síndrome de liberación de citoquinas que ocurre en los pacientes tratados con linfocitos CAR-T, pero esta es otra historia. Fijaos, los pacientes con distrés por COVID-19 tienen unos niveles de interleuquina 6 de promedio que están incluso por debajo de los que ocurren en el distrés respiratorio convencional. Así que esto, más que una tormenta de citoquinas, es un orvallo que además pasa rápido. En realidad no hay una evidencia clara de una respuesta inflamatoria exagerada, al menos en la población no seleccionada. Vuelve a ser importante porque muchos de los enfermos con enfermedad por coronavirus a lo largo de estos años, de estos meses, han recibido tratamiento con antagonistas de la interleuquina 6. Y si ya tienes una respuesta inflamatoria justita
bloquearla con un anticuerpo que bloquea la interleuquina 6 es como mínimo peligroso. Así que recopilemos un poco toda la situación. Tenemos una enfermedad que está causada por un virus. Tratar la enfermedad hace referencia al tratamiento etiológico, del que hablará Evaristo después. Ya podremos discutir si tenemos o no antivirales de eficacia razonable que eliminen realmente el virus. Pero por otro lado, el virus produce múltiples síndromes. Puesto más grande el pulmón porque es la manifestación principal del paciente grave por coronavirus, pero ha habido miocarditis, hay fallo renal, hay incluso encefalitis por coronavirus, ha habido una afectación sistémica, pero todo esto son síndromes. Síndrome del disco respiratorio, shock cardiogénico, fallo renal, disfunción neurológica, delirio, etc., para los cuales sí tenemos un tratamiento que desgraciadamente, o no, es sintomático, o si lo quiere uno decir más, darse un poco más de autobombo, es tratamiento de soporte. Lo que hacemos realmente es comprar tiempo. Somos capaces de mantener la función de los órganos que fallan durante la enfermedad, tratar los diferentes síndromes, esperando que nuestra propia maquinaria de reparación, nuestras propias defensas antivirales o el tratamiento etiológico sean capaces de eliminar al agente causal. Y así tenemos una gran variedad de posibilidades de tratar. Tenemos ventilación mecánica, sedación y parálisis muscular para controlar absolutamente la ventilación del paciente, unos cuantos trucos debajo de la manga para mantener el soporte circulatorio en estos enfermos, diuréticos, podemos dormir a los enfermos o hacer que no tengan dolor, por supuesto, o sedarlos de forma consciente. Tenemos muchas formas de actuar para mantener esa homeostasis de forma artificial, esperando ganar tiempo y que el organismo se repare. Pero todos y cada uno de estos tratamientos nos van a llevar a efectos secundarios. Y además, todo ello está relacionado. La complejidad del tratamiento de soporte y la complejidad del tratamiento de un enfermo crítico en este contexto es la gran variedad de tratamientos de soporte que uno puede aplicar y las interacciones. Aquí he dibujado solo las flechas de la primera, hasta que me cansé de dibujar flechas, porque en realidad todos y cada uno de estos ítems podría estar relacionado. Dicho de otra manera, tenemos una opción de mantener la homeostasis del paciente, asegurar su supervivencia a expensas de ser capaces de minimizar el daño que causamos con nuestro propio tratamiento. La gracia de estas dos estrategias de tratamiento es esta. La efectividad del tratamiento etiológico va a depender de su eficacia, de cómo de bueno es el antiviral que yo le voy a dar a este enfermo. Sin embargo, la efectividad del tratamiento de soporte, cómo todo este tratamiento de soporte, todo este tratamiento sintomático que yo pongo a un enfermo va a mejorar sus posibilidades de sobrevivir, va a depender de la respuesta del huésped y de la iatrogenia que yo cause con el tratamiento. ¿Y cómo nos ha ido? Mirad, estos son datos reales de los pacientes que se admitieron en las UCIs del Hospital Universitario Central de Asturias durante el primer brote. Son datos de unos 70 y pico pacientes y esta es una curva de Kaplan-Meier, una curva de supervivencia en el que a día cero, cuando el paciente ingresa en la UCI, pues evidentemente todos están vivos, cada escalón es algún fallecimiento a lo largo del tiempo que están. Solo de esta curva podemos ver varias cosas. La primera de ellas es que el resultado, el rendimiento, el resultado que hemos tenido en estos pacientes, no olvidemos, son pacientes críticos, son pacientes que en el 80% recibieron ventilación mecánica y todos ellos requirieron ingreso en una UCI. Fijaos, la mortalidad es menor del 25%. Tuvimos una mortalidad extraordinariamente baja, lo cual es, bueno, pues un motivo de estar orgulloso. Han sido unos resultados muy buenos. La segunda cosa que vemos es que algunos pacientes pasan mucho tiempo en la UCI. Fijaos, el último, que desgraciadamente falleció porque tenemos aquí un escalón hacia abajo, estuvo más de 150 días en la UCI, lo cual es una barbaridad. Y la otra cosa que vemos es que prácticamente nadie fallece antes de los 15 días. Esta línea blanca son 25 y vemos cómo los escalones, los fallecimientos, ocurren a partir de la segunda semana de estancia en la unidad, porque no se mueren o es muy difícil
morirse de la hipoxemia aguda. La mayoría de los enfermos se mueren de ese fallo multiorgánico del que hablábamos antes. Bueno, una manera de intentar controlar esta respuesta del huésped es tan sencilla como los esteroides. A estas alturas todos sabemos ya que la dexametasona o que los esteroides son parte del tratamiento estándar en la neumonía por coronavirus. Pero es que ya lo eran antes también. Unos meses antes de que comenzaran los brotes de coronavirus, el grupo de Jesús Villar, que es un investigador afincado en Canarias, con una cohorte de colaboradores de distintas UCIs de España, publicó este estudio en el que demuestran que en pacientes con distrés de cualquier causa, el tratamiento con dexametasona disminuía la mortalidad. Frente a una mortalidad de un 30% aproximadamente, esta mortalidad bajaba a un 18 o 15%, lo cual es un resultado espectacular y altamente significativo. Como podéis ver, es una reducción del 15% en la mortalidad. Otra cosa que podemos ver en esta gráfica es que las curvas de supervivencia, lo mismo, comienzan a separarse a partir del día 10. La mortalidad, el beneficio de la dexametasona no aparece hasta después del día 10. Es decir, que no estamos controlando la hipoxemia inicial, no tiene efecto sobre la fase hiperaguda del síndrome, sino probablemente sobre la prevención del desarrollo de fallo multiorgánico en las fases posteriores. Y evidentemente esto, que era válido para el distrés de cualquier causa, ha demostrado ser válido para la lesión pulmonar grave por coronavirus. Este es un metaanálisis que se publicó en el JAMA hace unas semanas, en el cual agrupan varios ensayos y podéis ver cómo el empleo de dexametasona, el tratamiento con esteroides, disminuye la mortalidad. El 1, esta línea punteada, es 1 ratio de 1, significa que no hay beneficio, el riesgo es igual que el beneficio, y hacia aquí, este lado, todos estos resultados favorecen, menos este estudio, que son solo 15-30 pacientes, todos ellos son bastante homogéneos en demostrar un beneficio en el tratamiento con esteroides. Claro, estamos controlando la respuesta del huésped, estamos disminuyendo las probabilidades de evolución a fallo multiorgánico. ¿Podemos mejorar esto? Claro, sí. Mirad, vuelvo a la gráfica de la interleuquina 6 en distintos tipos de distrés. Hemos dicho que los niveles de IL-6 en el COVID estándar son muy bajos, pero mirad ahora lo que ocurre en el distrés respiratorio. Desde hace ya unos años somos capaces de distinguir dos tipos de pacientes. Hay pacientes en los que una misma agresión produce un fenotipo que podemos llamar hipoinflamatorio, tienen niveles de interleuquina 6 baja, hay poco riesgo de evolución a fallo multiorgánico y estos enfermos generalmente van bien, sin grandes necesidades de tratamiento de soporte, y hay un grupo menos frecuente donde los niveles de interleuquina 6 se disparan. Ese es lo que hemos llamado el fenotipo hiperinflamatorio. Como podéis ver en esta gráfica, que es un poco compleja de entender, pero la vamos a repasar enseguida, mirad, en el eje horizontal tenemos distintas variables, la interleuquina 6, la interleuquina 8, podemos ver la temperatura, los niveles de sodio en plasma. Conforme a este conjunto de variables, en una población no seleccionada de pacientes con distrés respiratorio, somos capaces de identificar dos fenotipos distintos. Hay un grupo de pacientes, que es la línea roja, que se caracterizan por tener niveles muy altos de interleuquina 6, interleuquina 8 y, por ejemplo, niveles muy bajos de bicarbonato o niveles muy bajos de PCO2. Por contra, hay otro subgrupo de pacientes, todos dentro del mismo síndrome, que tienen unos niveles bajos de interleuquina 6 y lo que tienen más elevado pues son otras variables como la PCO2, la albúmina o el bicarbonato. Estos enfermos tienen distinta mortalidad. Estos dos fenotipos, fijaos, el fenotipo 2, que es este fenotipo proinflamatorio, tiene una mortalidad del 40% en una serie de 150 pacientes. Sin embargo, es solo del 23% para el grupo hipoinflamatorio. Y además tienen distinta respuesta al tratamiento. Lo que es bueno para el subgrupo 2, que son niveles agresivos de ventilación, de presiones de ventilación, conseguir que entre el aire en ese pulmón, para el grupo 1 es perjudicial. ¿Existen fenotipos en la neumonía por COVID? Bueno, esto es un pequeño análisis de los 80 pacientes que hemos tenido durante el primer brote. Hicimos nuestro
agrupamiento particular, utilizando la interleuquina 6 y sobre todo estrategias de ventilación, porque bueno, era la línea de trabajo, y fuimos capaces otra vez de identificar dos fenotipos. Hay un subgrupo de pacientes que tienen presiones de ventilación muy altas, que tienen una interleuquina 6 muy elevada, que tienen en su mayoría ventilación mecánica y por contra tienen un pulmón muy rígido, con una compliancia muy baja. Y otro grupo de pacientes, todos ellos en la UBI, pero que tienen un comportamiento distinto. Fijaos cómo son las curvas de mortalidad. Esa curva global que veíamos antes, que venía por aquí, se divide y la mortalidad de este subgrupo de pacientes es muy baja, es de un 10% frente a casi un 30% en el grupo que podemos llamar hiperinflamado. ¿Por qué es importante esta categorización de los enfermos? Porque evidentemente ningún fármaco, ningún tratamiento está exento de efectos secundarios. Si tuviéramos que seleccionar, optimizar, mejor dicho, a quién le vamos a poner esteroides, pues la intuición nos diría que sería a este subgrupo de enfermos que podemos identificar el primer día. De esta manera, a este otro subgrupo le estaríamos ahorrando un tratamiento que probablemente no le aporte nada. ¿Y por qué unos pacientes se comportan de una manera y otros de otra? Bueno, evidentemente no hay una respuesta sencilla a esta pregunta y existe probablemente una amplia variedad de factores genéticos y ambientales, epigenéticos y ambientales que hacen que un individuo responda de una manera o de otra. Hace unas pocas semanas, y lo hablábamos el otro día Evaristo y yo, pues 2 artículos en paralelo en Science demostraban que hay un subgrupo de pacientes que tienen mutaciones en genes del interferón que presentaban un pronóstico muy malo dentro de una vez infectados por el coronavirus. Así que probablemente si uno tiene una variante concreta, le hará ser hiperinflamatorio o hipoinflamatorio. En lugar de poner artículo de Science y haciendo un poco, no de autobombo, sino sobre todo de homenaje, el grupo de Eliezer Coto, que es un genetista del hospital, lleva estudiando esto desde el inicio de la pandemia. Este es el primero de los artículos que salió, donde variantes, y esto enlaza con la charla anterior, variantes génicas de los enzimas convertidora de angiotensina tipo 1 y tipo 2 determinaban distintos niveles de gravedad en los pacientes con infección por coronavirus. Tener la variante, entre comillas, adecuada puede hacer que tengas un catarrito o acabes en la UBI en decúbito-prono. Ayer aceptaron otro artículo al grupo de Eli donde estudiaban una variante de uno de los genes de una proteína regulada por interferón y hay más por venir, pero esto es todo un camino a desarrollar, no solo por entender los mecanismos de la enfermedad, sino por ser capaces de identificar los pacientes que se van a beneficiar de una estrategia de tratamiento concreta. Para concluir, la infección grave por coronavirus produce un distrés respiratorio agudo como tantas otras enfermedades, para las cuales tenemos un tratamiento de soporte que nos permite ganar el tiempo necesario para que el organismo se recupere o los tratamientos etiológicos, en el caso de que haya, hagan efecto. Que este pronóstico del enfermo está muy influenciado por la respuesta del huésped a la agresión. No solo es lo que nosotros podemos hacer, sino la respuesta sistémica que este enfermo tiene, porque no todos los huéspedes responden por igual. Ser capaces de identificar de forma rápida esta respuesta nos permitiría personalizar el tratamiento y mejorar el pronóstico. Esto entra de lleno pues, en lo que ya todo el mundo habla de medicina personalizada. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por estar ahí. Espero. Pues lo que hemos hecho mal es que ellas venden una imagen del parto idealizada, rosa y perfecta, con lo cual eso es lo que esperan de una matrona. Y nosotros por favor, silenciar los micrófonos. Y son muy feas. Entonces, eso es lo que esperan de un ginecólogo. Entonces, claro, amiga, por favor, Sofía, silencia a todo el mundo. Ya estoy silenciando a la gente. Vale, ya está todo el mundo silenciado. Muy bien. Dejo de compartir. A ver cómo lo hago. No soy capaz de encontrar la opción de dejar de compartir la pantalla.
Ahora. Ahora está Evaristo. ¿Hola? Evaristo tiene que reactivar su audio, que no le oímos. Está silenciado. Y por favor, no habléis por el chat para que no salgan vuestros nombres en la grabación. Gracias. ¿Ahora se me oye? Sí, ahora sí. Bien, entonces voy a intentar poner ya la pantalla en exposición. A ver. Venga, hombre. ¿Se ve? Se titula Tratamientos etiológicos de la COVID-19. ¿Lo veis o no? Sí, pero se vuelve a ver la pantalla del presentador. Tienes que volver a cambiar la... Vamos allá otra vez. Sí. ¿Dónde era eso, Guillermo? Configuración de visualización, ahí un poco a tu izquierda. A la otra izquierda, ahí. No. Configuración de visualización, Aquí. arriba, ahí, justo. Sí, tienes razón. Duplicar presentación, Duplicar ¿verdad? presentación. Gracias. Muy bien. A mandar. A ver, entonces. Ahí estamos. Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es hablar un poco de posibilidades de tratamiento etiológico y también del desarrollo de las vacunas que se están pues, generando en este momento. Tengo que deciros, para empezar, que no hay tratamiento etiológico de COVID-19 en este momento. Hubo una serie de compuestos que se probaron, fundamentalmente porque había experiencia de que esos compuestos eliminaban o minimizaban infecciones por otros virus, y en otros casos, pues la verdad es que la evidencia era bastante más lejana, como os iré contando ahora mismo. Lo que veis aquí en este esquema es lo que ocurre desde que el virus entra dentro de la célula hasta que sale y da lugar a nuevas partículas virales. Y en rojo aparecen pues, tratamientos que se propusieron en estos meses y que cada vez que se proponían decían los que lo hacían que iban a ser ya el cojo tratamiento. Bueno, el primero en cuanto a el momento de interacción del tratamiento con el virus serían los anticuerpos que en principio serían monoclonales, los cuales estarían hechos en contra del gen de la espícula, de tal manera, de la proteína de la espícula, de tal manera que la unión del anticuerpo bloquearía la posibilidad de interacción con el enzima convertidor de la angiotensina. Ciertamente esto es posible que funcione, pero tiene un hándicap muy grande respecto a este virus concreto, y es que este es un virus envuelto. Recordaréis que habíamos dicho que los virus envueltos tienen un modo de transmitirse dentro del organismo entre células, que es por la formación de sincitios, es decir, que el virus, la envuelta viral que se queda en la superficie de la membrana celular de la célula infectada, bueno, sigue teniendo proteínas de la espícula que pueden reconocer receptores en la célula adyacente, de tal manera que eso va a provocar la fusión de esas dos células. Por lo tanto, el virus pasa de la célula que se había infectado inicialmente a la célula siguiente sin salir al plasma. Y como no sale al plasma, los anticuerpos, que solo van a estar en el plasma, no le van a hacer nada. Igual que todo el resto de la inmunidad innata, que realmente tampoco va a poder hacer nada porque la inmunidad innata no está dentro de las células. Bueno, de hecho, para que os pongáis mejor en la idea de lo que os estoy comentando, yo creo que fue el viernes pasado, se iniciaron 2 ensayos de tipo 3 con anticuerpos monoclonales neutralizantes. Y ambos
van destinados a utilización profiláctica en grupos de riesgo, en grupos de personas mayores de 80 años o personas que tienen una inmunodepresión severa. Pero ya veis, se ponen los anticuerpos antes de que el virus llegue para que antes de que tenga tiempo de entrar en una célula, aquellos anticuerpos lo puedan parar. Es un proceso de inmunidad pasiva de libro, de los de toda la vida. Muy bien. Por lo tanto, suponemos que van a funcionar, pero como os digo, se están empezando los primeros ensayos de tipo 3, con lo cual nada de esperar que en los próximos 3-4 meses vaya a haber nada correspondiente a este punto. Por cierto, ya sabéis que cuando Donald Trump tuvo el episodio, lo trataron con anticuerpos neutralizantes, es decir, incluso antes de entrar en el tipo 3, aunque, como ya habían pasado los tipos 1 y 2, pues la seguridad del tratamiento no estaba en entredicho. Después hay un grupo de sustancias que son los inhibidores de las serin-proteasas. La idea en este caso es la siguiente. Recordaréis que os había dicho que en la interacción que se produce entre la proteína de la espícula y la proteína AC2 es necesaria el concurso de una proteasa que, digamos, poda la proteína de la espícula. Y eso es lo que, en último término, promueve la unión. Entonces, la idea de utilizar camostato era el que esta serin-proteasa no actuara y de esa manera, entonces, la unión fuera defectuosa. El problema del camostato es que inhibe a otras muchas serin-proteasas, y mira que hay proteasas en el organismo, y también a esterasas. Con lo cual, aparte de que no parece tener un efecto, vamos a decir, maravilloso sobre la infección de este virus concreto, pues puede llevar a efectos secundarios importantes. Luego se intentó el tratamiento con cloroquina e hidroxicloroquina, que como sabéis es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de la malaria porque impide que la hemoglobina se transforme en hemozoína y de esa manera pues reprime el desarrollo del plasmodio, el agente productor de la malaria, que como sabéis es un protozoo. E incluso había gente que utilizaba estos compuestos en asociación con acitromicina o claritromicina. Acitromicina y claritromicina ya sabéis lo que son macrólidos. Por lo tanto, son inhibidores de la síntesis proteica porque se unen al ribosoma procariótico. Yo, si os digo la verdad, no encuentro ningún tipo de justificación para estos ensayos. De hecho, a primeros de julio de este año ya la OMS recomendó que no se utilizaran estos compuestos porque no solamente no eran beneficiosos, sino que podían exacerbar la sintomatología. Y lo mismo ocurrió con estos compuestos, el lopinavir y el ritonavir, que son agentes que inhiben la proteasa retroviral. Es decir, son agentes que se utilizan de manera habitual para el tratamiento del SIDA, por ejemplo. ¿De acuerdo? Recordaréis que cuando veíamos los virus en clase, decíamos, el virus RNA llega a la célula, va al ribosoma y allí se traduce. Y se traduce dando lugar a una proteína gigante que se corresponde con toda la capacidad codificante de su propio genoma. Y luego esa misma proteína tiene una actividad proteasa endógena, de tal manera que ella se dobla y va cortando, como si dijésemos, por líneas de puntos en esa proteína gigante, lo cual da lugar a las proteínas finales con funcionalidad. Claro, si nosotros tenemos un inhibidor de la proteasa, ese paso no ocurre y eso naturalmente funciona muy bien. Funciona, por ejemplo, con los rotavirus, con el lopinavir y el ritonavir, pero, por ejemplo, es uno de los agentes que utilizamos también para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C. El Sifoprevir, por ejemplo, o algún otro de los que terminan en Previr. Ya sabéis que era digamos, la clave para saber el tipo de efecto que tenían. Bueno, pues simplemente con este virus no funciona, la actividad proteásica no es sensible a la acción de estos compuestos y en la misma comunicación que pedía que no se utilizara cloroquina, también se pedía que no se utilizaran estos inhibidores de la proteasa. Aparte de eso,
habría la posibilidad de utilizar interferones. Los interferones ya hemos visto que son sustancias que inducen resistencia. De hecho, los interferones se están utilizando también en el tratamiento de hepatitis C y de otras afecciones virales. Normalmente serían interferones, ¿os acordáis?, pegilados, porque se mezclaban con polietilenglicol para aumentar la vida media y de manera que solo hubiera que inyectarlos una vez a la semana en vez de varias veces al día. Bueno, esto está poco desarrollado. Todavía no sabemos realmente, o yo por lo menos, a ver Guillermo luego lo que me dice, pero yo por lo menos no sé de ninguna experiencia exitosa de utilización de interferón contra COVID-19. Y luego, por último, tenemos los inhibidores de la replicación de los ácidos nucleicos. Inhibidores, pues el más conocido, el que más se ha utilizado, al que más boato se le ha dado, es el remdesivir. El remdesivir es un inhibidor de la ARN polimerasa del virus, que por lo tanto utiliza ARN como molde, que fue un fármaco que se desarrolló para el tratamiento de filovirus, para el tratamiento de ébola o de Marburg, ese tipo de virus. En realidad es, como muchísimos otros que conocemos, un análogo de nucleótido. Este es la fórmula del compuesto que se inyecta, que se activa en el organismo para dar lugar a esta molécula, que si os fijáis es un análogo estructural prácticamente igual a el adenosintrifosfato, que es uno de los ladrillos que necesitamos para generar ARN. Por lo tanto, cuando se pone remdesivir en la cadena del ácido nucleico en formación, la polimerasa no es capaz ya de añadir el siguiente nucleótido, la replicación del RNA se para y de esa manera también, en teoría, se debería de inhibir el desarrollo viral dentro de las células. Bueno, la empresa que fabrica el remdesivir es muy agresiva y decía que el remdesivir era la coña marinera y era un maravilloso sistema y no sé qué. Y bueno, pues incluso hace unos, no ya 15 días, salió un artículo en el cual pues sus autores decían que el remdesivir que era maravilloso y magnífico. Y sin embargo presentaban estas gráficas que os presento aquí. Fijaos, en estas gráficas lo que se presenta es el porcentaje de pacientes que van siendo dados de alta en función de los días en los que se van de alta. Y ciertamente, en los pacientes que son tratados con remdesivir, se les da de alta, digamos, un poquito más antes que a los pacientes que se trata con placebo. Pero lo que observamos cuando miramos las curvas una y otra es que, aunque la curva de remdesivir va un poco por encima de la de placebo, en ningún momento hay significación estadística entre ambos sistemas. Bueno, pues en el propio artículo decían que esto era la coña marinera y que era muy bueno. Bien, os voy a decir, hoy la OMS ha dicho que no se usa remdesivir en el tratamiento de COVID porque no tiene ningún efecto significativo. He hecho esto en otro estudio patrocinado por la propia OMS con literalmente decenas de miles de pacientes en que no se ha observado realmente una mejoría significativa. Por lo tanto, en este momento estamos huérfanos de tratamiento etiológico. Bien es verdad que hay otras muchas moléculas candidatas. Pues, por ejemplo, el remdesivir no es el único inhibidor de la replicación viral. Tampoco el lopinavir es la única proteasa que actúa. Bueno, esperemos a ver lo que las cosas vienen dando de sí con los compuestos que sabemos que funcionan en otras infecciones y también con otros que se puedan diseñar y que pudieran tener efecto sobre esta infección en concreto. Por lo tanto, a día de hoy, nuestra esperanza está puesta, bueno, básicamente en el desarrollo de las vacunas. Entonces, sabéis que hay tres tipos de vacunas básicamente. Vacunas que utilizan virus completos, vacunas que utilizan proteínas virales y luego vacunas que utilizan ácidos nucleicos virales. El propósito de todas ellas es el mismo: provocar una respuesta inmune de tipo primario para que cuando el virus virulento te infecte, pues se genere una respuesta de tipo secundario, es decir, se hayan generado células de memoria y la respuesta entonces sea una respuesta muy fuerte, una respuesta secundaria y muy rápida, de tal manera que eso actúe protegiendo a la persona. Las vacunas con virus completos
también, esto lo sabéis, tienen dos posibilidades, con virus atenuados, es decir, virus vivos, que se multiplican dentro del organismo, es decir, se multiplican dentro de las células y por lo tanto pues, actúan como, si dijésemos, como recuerdos naturales de la vacuna y que han perdido la virulencia, pero que aún conservan la inmunogenicidad. Bien, estas vacunas son las mejores, sin ninguna duda. No hay nada mejor que una vacuna con virus atenuados. Tienen un problema, y es que los virus están vivos. Y por lo tanto puede haber una reversión a la virulencia. Virus que estaban atenuados pueden hacerse virulentos en un momento determinado y contribuir a la aparición de la enfermedad. Esta, digamos, espada de Damocles que pende sobre los virus atenuados ha hecho que se hayan desarrollado muy pocas vacunas contra estos virus. No hay ninguna que esté en ensayo clínico en este momento y tan solo 4 en estado preclínico. Daos cuenta que cuando sumemos todos los prototipos de vacuna que se están desarrollando vamos a tener más de 200. Bueno, pues solo 4 realmente tienen este tipo de tecnología. Pero para que os hagáis una idea realmente de lo que significan las vacunas con virus atenuados, os puedo decir, los 3 de la triple vírica, es decir, rubeola, sarampión y paperas, son virus atenuados, varicela es atenuado, rotavirus es atenuado. Son las cojovacunas, las vacunas que mejor rendimiento están dando. Pero ya os digo, tienen ese problema que cuando uno se encuentra con prisa, con urgencia, pues no puede realmente entrar en mucha historia comprometiendo seguridad. Las vacunas con virus inactivados son vacunas con virus muertos. De tal manera que tú inyectas el virus y el virus induce respuesta inmunitaria, pero no se multiplica dentro de la célula. Pero bueno, sí que da lugar a una respuesta que es una respuesta primaria que puede derivar en una respuesta secundaria posteriormente. Como veis, hay 7 que están ya en ensayos clínicos, 11 que están todavía en fase preclínica, y para que os hagáis una idea de vacunas, ejemplos de vacunas con virus inactivados que estamos usando, pues tenemos polio. A ver, hay una vacuna con virus atenuados de polio, pero la que hoy se está utilizando es la vacuna con virus muertos. Por cierto, yo tengo para mí que en 3-4 años acabaremos con polio igual que en su momento acabamos con viruela, y hepatitis A también emplea virus muertos. Luego tenemos las vacunas con proteínas virales. Y aquí tenemos un montón de posibilidades. Una de ellas es utilizar vectores replicativos. De alguna manera sería algo parecido a lo que usamos cuando utilizamos virus atenuados. Aquí vamos a utilizar virus vivos. Por ejemplo, vamos a utilizar virus atenuados que afectan, pues, por ejemplo, al sarampión. El virus atenuado que utilizamos en la vacuna del sarampión. A ese virus le vamos a añadir el gen que da lugar a la proteína S, es decir, aquella que era inmunodominante y que reconocía el receptor en nuestras propias células. Este virus nosotros lo inyectamos, el virus está vivo, se replica, pero como es un virus vacunal no va a producir ningún efecto adicional. Hombre, sí que si este era el virus del sarampión va a provocar como un recuerdo de la vacuna del sarampión, y al mismo tiempo resulta que aquel gen provocará la síntesis de proteínas y esas proteínas inducirán respuesta inmunitaria. ¿De acuerdo? Bien, solamente tenemos una vacuna que se base en este sistema, que es una de las vacunas que hay contra el ébola. ¿De acuerdo? Son tecnologías bastante modernas y únicamente pues, ha dado tiempo a fabricar vacunas utilizando los procedimientos de urgencia que se están poniendo ahora en utilización para reducir el tiempo necesario hasta que una vacuna se puede empezar a usar. Luego tenemos los vectores no replicativos. Aquí tenemos otra vez un virus. Normalmente puede ser o bien un adenovirus o bien el virus que utilizamos o que se utilizaba para la vacunación contra la viruela, pero ese virus está muerto, ya no puede multiplicarse. Sí que todavía conserva su propio material genético en el cual se inserta el gen correspondiente a la proteína S del coronavirus. Se inyecta y ocurre como con los virus inactivados que habíamos visto antes. Esto no se multiplica, pero sí induce respuesta inmune. Bien, pues fijaos,
La mayoría, la inmensa mayoría de las vacunas que están en los periódicos tienen esta tecnología. Están hechas con vectores no replicativos. Por ejemplo, la vacuna Oxford, esta que de la Universidad de Oxford, que compró AstraZeneca y que, que está desarrollando AstraZeneca y de la cual la Unión Europea ha comprado pues, literalmente cientos de millones de dosis, pertenece a este grupo. La vacuna de Janssen, que es esta otra segunda que estando en fase 3 se interrumpió el ensayo porque hubo un problema en un paciente que posteriormente se solventó y sigue adelante con el ensayo clínico. La vacuna Gamaleya es la vacuna rusa que se dedicó a promocionar Putin, diciendo que se la había puesto y que era la gozada de la vida. Hay esta vacuna Vaxart, que es una vacuna, esta es original. Y es original porque, al contrario que todas las demás que son inyectables, esta es para dar por vía oral. Si esta funcionara, no digo que funcione, pero si funcionara sería muy bueno, porque se podría dar como una pastilla o se podría dar en inhalación. Y entonces eso llevaría el virus a la mucosa, que es el punto por donde entra el virus, y lógicamente induciría protección en el sitio donde más necesidad hay. Y además, al ser pues inhalada o bien tomada como una pastilla, pues eliminaría la necesidad de personal especializado y sobre todo la necesidad del mantenimiento de una cadena de frío para su conservación. Todas ellas tienen adenovirus como vector, como ADN vector, y luego hay otras varias que tienen el virus de la vacuna. Entre ellas, dos desarrollos que se están haciendo en España, uno en Barcelona, en el IDIVAPS, y el otro en el CNV en Madrid. Como veis, hay 8 que están en prueba clínica, 42 que no han llegado ahí todavía. En utilización, vacuna con esa tecnología, solo hay una, que es la otra vacuna del ébola. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las vacunas subunidad. En una vacuna subunidad, nosotros lo que hacemos es, crecemos el virus a mogollón, lo rompemos en cachos y luego purificamos las proteínas componentes. De tal manera que nos vamos a quedar, en el caso de este virus, con la proteína S y además, pues normalmente ahora se está incluyendo la proteína M, que era otra proteína de la envuelta, porque resulta que la proteína M estabiliza la estructura de la proteína S y, por lo tanto, al estabilizar esa estructura, facilita la interacción con el sistema inmunitario y la generación de anticuerpos protectores, de anticuerpos neutralizantes. Hay muchas vacunas que son subunidad. Por ejemplo, la vacuna de la tosferina que se está poniendo ahora, la vacuna de la gripe, la vacuna de la hepatitis B, todas ellas son proteínas subunidad. ¿De acuerdo? Y luego, pues, tenemos vacunas con cubiertas virales. Es decir, lo que aquí tenemos es una cubierta, la parte externa del virus, pero que carece del ácido nucleico interior. Por lo tanto, digamos que es como una cáscara vacía del virus. Hay una vacuna que se está empleando. La razón de usar estas vacunas así es porque son particuladas. Y estas partículas son muy inmunogénicas, ¿de acuerdo? De tal manera que, como os digo, hay una vacuna que ya se está usando siguiendo esta tecnología, que es la vacuna del papiloma, que está dando un resultado magnífico, espectacular absolutamente. Y luego ya nos queda un único otro tipo de vacuna, que son las vacunas que se basan en ácidos nucleicos. De tal manera entonces que lo que tenemos son vacunas de ADN o bien vacunas de ARN, que son los dos ácidos nucleicos que existen. ¿En qué se basa una vacuna de ADN? Bueno, tenemos un vector, que puede ser un plásmido o un virus. Normalmente es un plásmido para que el plásmido se multiplique en una bacteria, de manera que tú la vacuna la obtienes en una bacteria y en ese plásmido tú metes el gen de la proteína S. Entonces, eso lo inyectas en el cuerpo, procedes a suministrar una corriente eléctrica muy fuerte que provoca que este ADN entre en las células y dentro de las células en su núcleo. Allí se transcribe este ADN, da lugar al ARN mensajero correspondiente a la proteína S y, en último término, en los ribosomas se genera esa proteína que, como es hidrofóbica, sale a la superficie de la célula y estimula la respuesta inmune por parte de las células profesionales. ¿Qué ocurre con las vacunas de ARN? Tú lo que fabricas es un ARN mensajero.
Entonces, ese RNA mensajero lo incluyes en un liposoma. Un liposoma ya sabéis que es una vesícula que tiene una membrana formada por fosfolípidos. De tal manera que cuando tú inyectas el liposoma, ese liposoma hace lo mismo que habíamos visto que hacía el virus cuando llega a una célula. Fusiona su membrana con la de la propia célula. De esa manera, el RNA mensajero entra en el citoplasma, va a los ribosomas y da también lugar a la proteína S. En este momento no hay ninguna vacuna en utilización que dependa de esta tecnología. Pero es una tecnología que, como veis, bueno, pues está en ensayo clínico, en 4 y 6 ensayos, y hay un montón de ellos que se están utilizando, o sea, que se están en ensayo preclínico. Uno de ellos es el procedimiento que utiliza Luis Enjuanes, al cual habréis visto en la televisión varias veces. Es un tipo muy potente. A ver, es amigo mío, con lo cual tampoco voy a pendorarlo demasiado, pero para mí es la vacuna digamos, más racional de todas las que que se están poniendo a punto. Veremos al final lo que ocurre. Claro, ¿qué problema tenemos con todo esto? Que tenemos por encima de las 200 vacunas que se están desarrollando. Y entonces, cuando estas vacunas se desarrollen, ¿cuál vamos a emplear? Entonces, para contestar a esa pregunta, ya se ha hecho lo siguiente. Se ha tomado, hay una coalición, que es la coalición CEPI, que ha tomado una serie de laboratorios, digamos, modelo. Y en esos laboratorios son laboratorios a los cuales se van a enviar todos los modelos vacunales que se quieran poner en el mercado. De tal manera que en cada laboratorio de esos van a probar la inmunogenicidad y los efectos secundarios asociados, todo, de cada una de esas vacunas. De tal modo que, como lo van a hacer in situ para todas ellas, podrán decirnos claramente cuáles de entre ellas son mejores y cuáles no lo son tanto. Como se va a hacer en varios lugares, pues se podrá cruzar los datos y, en último término, llegar a seleccionar aquellas vacunas que tengan una mejor perspectiva de uso. Bien, pues yo creo que con esto termino la charla. Ya veis que todavía estamos hablando de cosas que van a bastante largo plazo. Yo no espero nada antes de la primavera que viene, y pues con esto simplemente daros las gracias por haber estado ahí. Y bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. ¿Esto cómo iría? Bueno, muchas gracias a ustedes también. Ha sido una charla muy interesante. Qué Y fino. bueno, y si hay tiempo para preguntas, si alguien quiere preguntar, podéis poner